El reloj de la biblioteca acababa de marcar las 5 cuando el grito de Clarisa rasgó el aire espeso de la mansión Moreau. Isabel, encogida sobre el tapiz, recogía los retales de seda que su madrastra le había ordenado ordenar cuando escuchó el llamado. Isabel, ¿dónde te has escondido ahora? El tono era tan afilado como una daga, tan familiar como el olor a cera de las velas. Isabel se apresuró a levantarse, alisando sin éxito la falda ajada que contrastaba con los vestidos exuberantes de Clarisa. Atravesó el largo corredor, cuyas paredes estaban adornadas con retratos de antepasados que parecían observarla con silenciosa compasión. En el salón, Lady Evelyn se mantenía erguida junto a la ventana, su rostro pétreo y sus labios tensos en una línea desaprobadora. Clarisa, sentada en el diván, giró la cabeza con gesto dramático al ver entrar a su media hermana. Por fin, ¿no sabes que una dama de compañía debe anticiparse a los deseos de su señora? Se quejó, mientras jugueteaba con una cinta rosa. Mi cabello necesita ser peinado de nuevo. Isabel, ¿eres acaso torpe por naturaleza o por elección? Isabel bajó la mirada, mordiéndose el labio para no responder con la agudeza que sentía crecer en su pecho. Acercándose, comenzó a recoger los mechones dorados de Clarisa, que se movía inquieta, suspirando con fastidio. Lady Evelyn observaba cada movimiento, su presencia tan imponente como el retrato del difunto Lord Moreau que colgaba sobre la chimenea. «Recuerda tu lugar, Isabel», advirtió la madrastra, su voz un látigo. «No eres más que la hija de mi difunto esposo, y tu gratitud debería ser infinita por el techo que te ofrecemos». La joven tragó sus palabras y apretó el peine entre los dedos. Sabía que responder solo traería más castigo, más aislamiento. El silencio, en la mansión, era su único refugio. Sin embargo, en los rincones de su mente, florecía una rebelión callada, alimentada por los recuerdos de su madre, por las historias que le contaba sobre París, y los días felices antes de la llegada de Lady Evelyn. La rutina de Isabel era siempre la misma: despertar antes que el sol, limpiar, servir, soportar las burlas de Clarisa, la indiferencia de Lord Moreau, quien pasaba horas encerrado en su estudio, sumergido en cuentas y periódicos, como si la vida misma le resultara un asunto demasiado tedioso. Solo de noche, Isabel se permitía soñar, mirando las estrellas desde la buhardilla, imaginando un destino donde su espíritu no fuera una jaula. Aquella tarde, mientras recogía la mesa tras el té, el mayordomo irrumpió con una carta entre las manos. «Una invitación, milady», anunció, inclinándose ante Lady Evelyn. El sello de cera era de un azul profundo, ostentoso, con el escudo de la familia Ashbury grabado en relieve. Lady Evelyn rompió el sello con dedos impacientes y leyó en voz alta: «El duque de Ashbury se complace en invitar a las damas y caballeros distinguidos de la comarca a un baile en su mansión, la noche del sábado próximo». Clarisa dio un grito ahogado de felicidad, palmeando las manos. «El duque. Dicen que es el soltero más codiciado de todo Derbyshire. Oh, madre, ¿qué vestido llevaré? Debo ser la más bella de todas». Lady Evelyn sonrió con orgullo, pero su mirada se endureció al posarse en Isabel. «Tú, por supuesto, acompañarás a Clarisa como su dama de compañía. No esperes bailar, Isabel, ni pretendas atraer miradas que no te corresponden». El corazón de Isabel latió con fuerza. Un baile en la mansión Ashbury era la promesa de un mundo desconocido, de música y luces, de rostros nuevos y quizá, solo quizá, de un destino diferente. Pero al mismo tiempo, el temor la envolvía. Sabía que, bajo la atenta mirada de su madrastra, cada paso podía ser juzgado, cada sonrisa malinterpretada. «Sí, madrastra», susurró, ocultando la chispa de esperanza que luchaba por nacer en su interior. Esa noche, mientras Clarisa y Lady Evelyn discutían sobre encajes y joyas, Isabel subió a la buhardilla y se sentó junto a la pequeña ventana.
Afuera, la campiña de Derbyshire se extendía bajo la luna, como una promesa silenciosa. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la esperanza le robara una sonrisa. La invitación al baile era más que un simple papel. Era la llave a un destino incierto, a la posibilidad de ser vista, de ser algo más que una sombra. Pero no podía imaginar que esa noche de baile traería consigo no solo sueños, sino también secretos y peligros que cambiarían su vida para siempre. El sonido de los cepillos y las risas agudas de Clarissa llenaban la alcoba principal. Isabel, con manos diligentes y mirada serena, trenzaba los cabellos rubios de su hermanastra bajo la luz temblorosa de la tarde. El aire olía a lavanda y a perfume caro, pero la atmósfera estaba impregnada de una tensión indescifrable. Lady Evelyn, sentada en un sillón junto al espejo, supervisaba cada movimiento con la severidad de un juez. No olvides, Isabel, que tu presencia esta noche es únicamente para servir a Clarissa, sentenció la madrastra, sus ojos como dos puñales. Ni se te ocurra llamar la atención. Si el duque fija su mirada en alguien, debe ser en mí, hija, y en nadie más. ¿Me has entendido? Isabel asintió en silencio, tragando el nudo de humillación que le apretaba la garganta. Sus dedos, hábiles y delicados, recogieron la última hebra de cabello de Clarissa, que sonreía con una mezcla de orgullo y desprecio. Asegúrate de que mi lazo quede perfecto, ordenó Clarissa, girando levemente para admirarse en el espejo. Esta noche debo eclipsar a todas las damas de Derbyshire. No arruines mi peinado con tu torpeza. Isabel colocó el lazo de satén con un esmero casi maternal, preguntándose, como tantas veces, si algún día su vida podría estar hecha de algo más que de órdenes y sumisión. Cuando terminó, retrocedió un paso, y Clarissa se alzó, resplandeciente en su vestido de tul azul pálido, el escote adornado con perlas, los ojos brillantes de anticipación. Lady Evelyn se acercó a Isabel y le tendió un vestido sencillo, de muselina gris, que ya había visto mejores días. Póntelo. No quiero que parezcas completamente desaliñada, pero tampoco que nadie repare en ti. Y recuerda, tu sitio está en las sombras. En el carruaje hacia la mansión Ashbury, el silencio fue interrumpido solo por los susurros ansiosos de Clarissa, que repasaba los nombres de los caballeros invitados y las instrucciones de Lady Evelyn, cada vez más precisas y crueles. Debes permanecer siempre a mi lado, Isabel, musitó Clarissa, sin mirarla. No vayas a alejarte, ni a responder si alguien te dirige la palabra. Los pretendientes son para mí. Isabel asintió, sintiéndose invisible, un adorno prescindible en la gran maquinaria social de la noche. La mansión Ashbury se alzaba majestuosa entre los jardines iluminados por faroles. Los coches llegaban uno tras otro, y la música flotaba en el aire, prometiendo una velada de sueños. Al entrar, Isabel sintió que el mundo se transformaba. Los suelos relucientes, los candelabros de cristal, los vestidos de seda y los rostros sonrientes. Por un instante, el bullicio la envolvió y casi creyó pertenecer a ese lugar. Pero pronto la realidad la alcanzó. Lady Evelyn la empujó suavemente hacia una esquina del salón. «Recuerda tu lugar», susurró. «Vigila a Clarissa y no seas indiscreta». La joven se refugió entre las sombras, observando cómo Clarissa era recibida con halagos y sonrisas. Los caballeros se acercaban, ansiosos por bailar con la belleza de la noche. Isabel, resignada, aceptó su papel. Enderezaba el dobladillo del vestido de Clarissa, recogía su abanico, respondía con una sonrisa sumisa cuando era necesario. Sin embargo, algo cambió cuando el duque de Ashbury hizo su entrada. Alto, de porte sobrio y mirada profunda, avanzó entre los invitados con una elegancia discreta. Vestía de negro y llevaba el cabello oscuro ligeramente despeinado, como si la perfección le resultara indiferente. Sus ojos,
de un gris indescifrable, recorrieron el salón con calma, deteniéndose apenas en Clarisa, quien, al percibir la atención del duque, sonrió con coquetería. Isabel, sintiéndose aún más insignificante, se retiró unos pasos, pero fue entonces cuando el duque, en lugar de acercarse a Clarisa, fijó su mirada en ella. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Isabel sintió el peso de esa mirada. No era de juicio ni de condescendencia, sino de genuina curiosidad. Lady Evelyn, atenta como un ave rapaz, se interpuso rápidamente. Duke de Ashbury, saludó, arrastrando a Clarisa hacia él. Permítame presentarle a mi hija Clarisa. Estoy segura de que apreciará su compañía esta noche. El duque asintió cortésmente, pero sus ojos buscaron de nuevo a Isabel, que ya se apartaba discretamente. Lady Evelyn le dirigió una mirada fulminante. No te acerques, musitó al pasar junto a Isabel. No le quites ni una pizca de atención a Clarisa, ¿me oyes? La noche avanzó entre valses y risas. Isabel, fiel a su papel, se mantuvo en la penumbra, observando a Clarisa brillar, rodeada de admiradores. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de madre e hija, el duque parecía distraído, poco impresionado por la belleza ostentosa de Clarisa. En un momento, Isabel se aventuró al jardín para tomar aire. La música se filtraba a través de los ventanales y la brisa nocturna acarició su rostro. Cerró los ojos un instante, agradecida por la soledad, cuando una voz grave la sobresaltó. No parece disfrutar demasiado del bullicio, señorita Moreau. Isabel giró, sorprendida. El duque estaba a escasos pasos, sus manos cruzadas a la espalda, la mirada franca. Perdón, Excelencia, no pretendía molestar, balbuceó Isabel, bajando la vista. No me molesta en absoluto, replicó él, con una sonrisa suave. A veces, las almas más interesantes buscan el silencio. Hubo un breve silencio, tan cargado de significado como cualquier frase. Isabel, aún insegura, se atrevió a levantar los ojos. Supongo que los bailes no son para todos, Excelencia. Pero a veces, incluso en medio del ruido, se pueden descubrir cosas hermosas. El duque la miró con renovado interés. Por ejemplo, Isabel dudó, pero luego respondió con honestidad. La música, la alegría de quienes sí pertenecen a este mundo, o la amabilidad de un desconocido que cruza una mirada en medio del gentío. El duque asintió, pensativo. Habla usted como alguien que observa mucho y habla poco. Eso es poco común en estos días. Antes de que Isabel pudiera responder, los pasos apresurados de Lady Evelyn irrumpieron en el jardín. Isabel, ¿qué haces aquí? La reprendió, antes de dirigirle una sonrisa forzada al duque. Disculpe, Excelencia. La joven a veces olvida sus obligaciones. El duque sostuvo la mirada de Lady Evelyn con una calma inquebrantable. No me incomoda su presencia, Lady Evelyn. Al contrario, encuentro refrescante una conversación sincera. Clarisa apareció entonces, radiante, colgándose del brazo del duque. ¿Estáis disfrutando de la noche, Excelencia?, preguntó, ignorando deliberadamente a Isabel. El duque respondió con cortesía, pero Isabel captó la chispa de interés que seguía encendida en sus ojos cada vez que la miraba. Lady Evelyn, inquieta, tomó a Isabel del brazo y la arrastró de nuevo al salón. «No vuelvas a separarte», le siseó al oído. Ni una palabra más con el duque. Recuerda lo que está en juego. Isabel, resignada, se mantuvo cerca de Clarisa durante el resto de la noche, recogiendo pañuelos, calmando nervios y soportando miradas de desaprobación. Pero en su pecho ardía una mezcla nueva de esperanza y temor. El duque había visto en ella algo más que una sombra. Mientras las últimas notas del vals se desvanecían, Isabel sintió que, por primera vez, el destino le susurraba una promesa secreta, apenas esbozada en la penumbra de la noche. La conversación fugaz con el duque era solo el principio. Nadie podía imaginar aún cuán profundamente esa noche alteraría el curso de sus vidas. El rumor se deslizó por los pasillos de Derbyshire como una corriente invisible, alimentado por miradas furtivas
y susurros ahogados entre los abanicos. Desde la noche del baile en Ashbury, el duque se había convertido en el centro de todas las conversaciones, pero no por sus riquezas o su linaje, sino por su inexplicable interés en la joven Moreau, la hija relegada, la sombra silenciosa de Clarissa. Apenas habían transcurrido unos días cuando el duque apareció en la recepción de los Lovelace, una de las familias más antiguas del condado. Su llegada fue recibida con la habitual mezcla de respeto y curiosidad, pero lo que nadie esperaba fue que, tras los saludos de rigor, sus pasos se dirigieran con naturalidad hacia Isabel. Ella, ataviada con su vestido más sencillo, no pudo evitar sonrojarse cuando el duque, ignorando las miradas reprobatorias, se inclinó hacia ella. «Señorita Moreau, ¿me haría el honor de conversar unos minutos?», preguntó, su voz tan firme como amable. Isabel sintió el peso de las miradas, de los cuchicheos, pero asintió, incapaz de rechazar la cortesía de aquel hombre, cuya presencia parecía transformar el aire. Pasearon por la galería de retratos, entre pinturas de caballeros y damas que los observaban desde otras épocas. El duque preguntó por sus lecturas, sus intereses, y escuchó con atención cuando Isabel confesó su amor por la poesía francesa y la música de cámara. No imaginaba que alguien en Derbyshire pudiera citar a Lamartine, sonrió el duque. ¿Quién le enseñó francés? Mi madre, Excelencia, respondió Isabel, bajando la mirada. Ella era parisina. El duque percibió la nostalgia en la voz de la joven, y por un instante, su propia fachada se resquebrajó. Hubo un destello de vulnerabilidad, apenas perceptible, pero lo bastante intenso para que Isabel lo notara. La pérdida deja cicatrices invisibles, ¿no cree?, dijo él, suavemente. Isabel asintió, sintiéndose comprendida de un modo inusual. El breve intercambio no pasó desapercibido para Lady Evelyn, quien desde la distancia apretaba los labios hasta volverlos una fina línea blanca. Esa noche, en la mansión Moreau, la tensión fue palpable. ¿En qué estabas pensando, Isabel?, espetó la madrastra, apenas cerrada la puerta tras ellas. ¿Crees que puedes atraer la atención del duque y salir ilesa? Es a Clarissa a quien debe cortejar. Clarissa, sentada al tocador, lanzaba miradas venenosas a su hermana, los ojos empañados de celos. Seguro que todo es una estrategia, madre. Quiere ridiculizarnos, eso es todo. Isabel, temblorosa, intentó justificarse. No busqué su compañía, madrastra. Fue él quien se acercó. Lady Evelyn la interrumpió con un gesto de la mano. No te atrevas a desafiarme. Mañana mismo hablaré con la señora Lovelace para que te mantenga alejada de las conversaciones importantes. Debes recordar cuál es tu sitio. Las palabras eran como grilletes. Isabel se retiró a su habitación, pero en su pecho ardía una mezcla de humillación y una esperanza furtiva, tan peligrosa como dulce. En los días siguientes, la presencia del duque se volvió una constante inquietante en los eventos sociales. En cada velada, su mirada buscaba a Isabel. A veces la invitaba a recorrer los jardines, otras simplemente compartía con ella una conversación apartada de las multitudes. Hablaban de libros, de arte, de los paisajes de Inglaterra y de Francia. El duque, lejos de la imagen fría y distante que proyectaba ante el mundo, se mostraba cercano, casi vulnerable en su trato con Isabel. Una tarde, durante una merienda en la finca de los Cranford, el duque y Isabel quedaron momentáneamente solos, bajo un sauce junto al lago. La luz del sol jugaba entre las hojas, y el murmullo del agua parecía protegerlos del resto del mundo. ¿Alguna vez ha pensado en un futuro diferente, señorita Moreau?, preguntó el duque, con una gravedad que sorprendió a Isabel. A veces, admitió ella, con una sonrisa triste, pero en este mundo, soñar es un lujo peligroso. Él asintió, sombrío. Los sueños a menudo son lo único que nos mantiene en pie. Yo mismo he tenido que luchar contra el peso de las expectativas, Isabel lo miró, percibiendo por primera vez la soledad oculta tras la fachada noble del duque. Durante un instante, el silencio entre ambos fue tan profundo como un juramento.
Pero entonces el sonido de risas y pasos los devolvió a la realidad. Clarisa se acercaba, acompañada de un grupo de jóvenes. «Duque, ¿me concede este paseo en barca?», preguntó ella, ignorando deliberadamente a Isabel. El duque accedió con cortesía, aunque sus ojos buscaron de nuevo a Isabel mientras se alejaba. La tensión en la mansión Moreau aumentó hasta hacerse insoportable. Lady Evelyn vigilaba cada movimiento de Isabel, la cargaba de tareas y la reprendía por cualquier nimiedad. «No debes olvidar quién eres», le susurraba con crueldad. «Si el duque te mira, es solo por compasión o por divertirse a tu costa. No te hagas ilusiones». Isabel aguantaba en silencio, pero las palabras de la madrastra la herían más de lo que quería admitir. No obstante, cada vez que el duque buscaba su compañía, cada vez que compartían un pensamiento o una sonrisa robada, sentía renacer en su interior algo que creía perdido. Los rumores crecían como la hiedra. Las señoras del condado cuchicheaban en las esquinas. «¿Has visto cómo el duque prefiere la compañía de la señorita Moreau? Una muchacha sin dote ni título. Lady Evelyn debe estar desesperada». Un atardecer, mientras Isabel ayudaba a Clarissa a vestirse para una cena en casa de los Pembroke, la hermanastra no pudo contener su veneno. «No sé qué te ve el duque, Isabel. ¿Será que disfruta burlándose de las doncellas pobres?». Isabel tragó la ofensa y siguió abrochando los botones con manos firmes. «No soy nadie para él», murmuró. «No temas, Clarissa, el duque sabrá elegir correctamente». Pero en el fondo de su corazón, Isabel no podía callar la esperanza. Por las noches, cuando todo en la casa dormía, repasaba mentalmente cada palabra, cada mirada, preguntándose si era posible que un hombre como él viera en ella algo digno de atención. La presión de Lady Evelyn se volvió asfixiante. La reprendía por las mínimas faltas, le prohibía asistir a los paseos, la mantenía ocupada hasta el agotamiento. Isabel, sin embargo, resistía, aferrándose a los recuerdos de los instantes compartidos con el duque. La distancia entre ambos, sin embargo, era tan real como los muros de la mansión, las convenciones sociales, la falta de fortuna, el temor al escándalo. Todo conspiraba para mantenerlos separados. Y aún así, cuando el duque le dirigía una palabra o una sonrisa, el mundo parecía detenerse. La última vez que coincidieron fue en la biblioteca de los Willoughby. Isabel hojeaba un volumen de poesía cuando el duque se le acercó en silencio. «He pensado mucho en nuestras conversaciones», dijo, con voz baja. «Me pregunto si tiene usted idea del efecto que causa». Isabel apartó la mirada, temerosa. «No soy más que una sombra, Excelencia». «No debería». «No diga eso», interrumpió él con intensidad. «Usted ve el mundo como pocos lo hacen. No permita que la hagan dudar de su valor». Antes de que pudieran decir más, Lady Evelyn irrumpió en la estancia. «Isabel, tu sitio no es aquí», le espetó, arrastrándola sin miramientos. Esa noche, Isabel se encerró en su habitación, el corazón latiendo desbocado. Soñaba con un futuro imposible, mientras el miedo al ridículo y la humillación la mantenía prisionera de su papel. Sabía que la presión familiar solo se intensificaría, pero ya no podía negar lo que sentía ni lo que comenzaba a vislumbrar en la mirada del duque. En el fondo, la pregunta persistía: ¿qué precio tendría atreverse a soñar? Y aunque el destino parecía sellado, la historia de Isabel y el duque apenas comenzaba a desplegar sus alas. La tarde caía sobre Derbyshire con una quietud engañosa, mientras en la mansión Moreau, bajo la superficie pulida y los modales impecables, se urdía una tormenta. Lady Evelyn, acodada en su tocador, observaba a Clarissa ajustarse los rizos con una mezcla de frustración y determinación. «Esto no puede continuar», murmuró, apretando el pañuelo entre los dedos. «Si permitimos que ese hombre siga mostrándose tan atento con Isabel, perderemos toda oportunidad de asegurar el futuro de esta familia». Clarissa, con los ojos brillando de ansiedad, replicó: «Madre, ¿qué podemos hacer?
El duque apenas me mira, y los rumores empiezan a convertirse en escándalo. Las señoras han comenzado a hablar abiertamente en los salones. Lady Evelyn esbozó una sonrisa fría, calculadora. Déjame a mí. Una muchacha como Isabel no tiene armas contra el peso de la opinión pública. Si la ridiculizamos y exponemos sus verdaderas intenciones, el duque se dará cuenta de que no es más que una arribista. Al día siguiente, la casa Ashbury abría sus puertas para una tarde de té y paseo por los jardines. Las invitaciones habían sido cuidadosamente enviadas, y la flor y nata de la comarca se congregaba bajo los robles centenarios. Isabel, relegada como siempre a acompañar a Clarissa, apenas pudo disfrutar de la belleza del entorno. El aire estaba cargado de expectativas y cuchicheos, y sentía la mirada de Lady Evelyn clavada en su espalda, como una amenaza constante. Durante el té, Lady Evelyn se acercó a la señora Pembroke y a otras matronas influyentes, su voz baja, pero cargada de veneno. No quisiera hablar más de la cuenta, pero temo que mi hijastra ha perdido toda noción de decoro. Suspiró, asegurándose de que la conversación fuera lo suficientemente audible. No imagina cuánto me apena que busque atraer la atención del duque con tanta insistencia. Es propio de su origen, supongo, soñar con escalar socialmente a cualquier precio. La noticia voló de boca en boca. Pronto, las miradas se volvieron inquisitivas y las risas contenidas. Isabel, ajena al principio, lo notó cuando una joven se apartó de ella, con una sonrisa burlona, y cuando un grupo de damas susurró abiertamente al pasar. En un momento dado, Clarissa fingió tropezar junto al lago, soltando su abanico a los pies de Isabel. Antes de que la joven pudiera reaccionar, Lady Evelyn alzó la voz, atrayendo la atención de todos. Isabel, ¿acaso es necesario que te muestres tan atenta con el duque? Ya sabemos que no tienes fortuna, pero rogar por su favor es indigno. Por favor, recógete y no avergüences más a esta familia. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Isabel, atónita, sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. La humillación pública fue tan inesperada como brutal. Nadie acudió en su ayuda. Incluso el duque, sorprendido por la escena, se mantuvo inmóvil, atrapado entre la cortesía y la incredulidad. Isabel recogió el abanico, manteniendo la cabeza alta pese a la vergüenza que la abrazaba. Se retiró discretamente, huyendo de las miradas y del murmullo creciente. Detrás de ella, Lady Evelyn continuó, como si tal exhibición de crueldad fuera lo más natural del mundo. Espero que me disculpen. La juventud, cuando no está bien guiada, puede ser tan imprudente. Esa noche, la mansión Moreau fue un lugar de sombras. Lady Evelyn aguardó a Isabel en el pasillo, la figura recortada contra la luz de una lámpara. «Has traído la deshonra sobre esta casa», susurró, helada. «Te crees digna de la atención de un duque. Eres tan solo la hija de una extranjera sin fortuna. Desde mañana, tu vida será más útil en la cocina y en los establos, lejos de los ojos de la sociedad decente». Isabel no respondió. El orgullo herido luchaba con la desesperación. Subió a su buhardilla con pasos firmes, cerrando la puerta tras de sí, como si pudiera así encerrar el dolor. Solo en la penumbra, permitió que las lágrimas rodaran libres. La humillación pública era un castigo peor que cualquier encierro, y la crueldad de Lady Evelyn había calado hondo. Pero, en lo más profundo de su pecho, una chispa de dignidad se negaba a extinguirse. A la mañana siguiente, una inesperada visita alteró la rutina. El duque de Ashbury llegó a la mansión. Su presencia, tan imponente como la primera vez, llenó el vestíbulo de un silencio expectante. Lady Evelyn, siempre rápida para simular hospitalidad, se apresuró a recibirlo. «Excelencia, qué honor tenerle aquí tan temprano. ¿A qué debemos la visita?» El duque, sin rodeos, preguntó por Isabel. «Quisiera hablar con la señorita Moreau, si no le incomoda».
Lady Evelyn, con una sonrisa gélida, asintió y envió a un criado a buscarla. Isabel, aún con el corazón oprimido, descendió las escaleras. El duque la esperaba en la sala de música, el rostro grave. «Señorita Monroe, he oído cosas que me resultan desconcertantes», comenzó él, midiendo cada palabra. «Hay quienes aseguran que usted ha buscado mi compañía con un propósito interesado. No quiero juzgar sin antes escucharla». Isabel sintió la humillación revivir en su pecho, pero sostuvo la mirada del duque, decidida a no dejarse vencer. «Excelencia, no puedo controlar lo que otros digan de mí. No he buscado su favor, ni de usted ni de nadie. Solo he intentado cumplir con mi deber. Si mis palabras o mis actos le han parecido inadecuados, le pido disculpas, pero no soy una joven que sueñe con un matrimonio por conveniencia». El duque, sorprendido por la sinceridad de la joven, la observó en silencio. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían buscar en los de Isabel una verdad que el mundo le negaba. «¿Acaso no desea usted un futuro mejor?», preguntó, la voz apenas un susurro. «Por supuesto que lo deseo», respondió ella, conteniendo las lágrimas, «pero no a costa de mi dignidad. Preferiría 1000 veces una vida humilde y honesta que una existencia basada en la ambición o el engaño». Hubo un silencio denso. El duque, acostumbrado a la hipocresía y a la adulación, se sintió profundamente conmovido por la franqueza de Isabel. En ese instante, el abismo social que los separaba se hizo más real que nunca y a la vez más insoportable. «Le agradezco su honestidad», dijo finalmente, con una seriedad que estremeció a Isabel. «Pocas veces he encontrado tanta verdad en un mundo tan vacío de ella». Isabel bajó la mirada, sabiendo que sus palabras quizá habían sellado su destino. El duque pareció debatirse consigo mismo, pero al final dio un paso atrás. «No quiero causarle más dolor, señorita Monroe. Si mi presencia es motivo de sufrimiento, me alejaré». «No es usted quien me causa dolor», susurró Isabel. «Es la imposibilidad de ser yo misma en un mundo que no lo permite». El duque inclinó la cabeza, reconociendo la verdad en sus palabras. Quiso decir algo más, pero la puerta se abrió y Lady Evelyn irrumpió, su expresión atenta a cada matiz. «Espero que todo esté bien, Excelencia», dijo, con voz untuosa. «Isabel, tienes trabajo que atender». El duque se despidió con una leve inclinación. Cuando salió de la mansión, su corazón pesaba más que nunca. La honestidad de Isabel lo atraía con una fuerza que no podía negar. Pero la realidad social, la opinión pública y el deber familiar erigían muros imposibles de franquear. Isabel regresó a la buhardilla, exhausta, sintiendo que el mundo se cerraba sobre ella. Lady Evelyn redobló su vigilancia, imponiéndole las tareas más duras y prohibiéndole participar en cualquier evento social. Clarissa, envalentonada por la caída de su rival, no escatimaba en comentarios crueles. «¿Creíste de verdad que un duque podría fijarse en ti? No eres más que la criada de esta casa». Isabel resistió, aferrándose al recuerdo de la conversación con el duque. Aunque humillada y castigada, en su interior germinaba una semilla de esperanza, la de no haber traicionado sus principios. Sabía que, pese a la distancia insalvable que los separaba, la verdad de sus sentimientos era ahora un secreto compartido entre ambos. Mientras la primavera avanzaba y los días se alargaban, la tensión se palpaba en cada rincón de la mansión. Los rumores no cesaban y la familia Moreau se volvía cada vez más una jaula dorada para Isabel. Pero el destino, siempre imprevisible, tenía aún cartas por revelar. En las sombras de la buhardilla, Isabel juró no dejarse doblegar, aunque el precio de su integridad fuera la soledad más absoluta. Y así, en medio de la humillación y la adversidad, una pregunta seguía palpitando en su corazón.
¿Podría la verdad abrir un camino donde solo parecía haber muros? La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión Ashbury con un ritmo monótono, mientras el duque permanecía en su despacho, ajeno al bullicio social que tanto detestaba. En la penumbra, sostenía entre las manos una carta sellada con un escudo que solo él reconocía, un león rampante y una corona dorada. El papel olía a cera y secretos. Llevaba semanas resistiéndose a abrirla, pero el peso de su contenido era ya insoportable. La carta era de su tío, el conde de Richmond, y traía consigo un eco de tragedia y deber. El duque leyó despacio, cada línea una herida abierta. El linaje de los Ashbury, su sangre, su derecho y su deber habían sido ocultados tras una tragedia familiar, un exilio forzado, un pacto político que le había condenado al anonimato. Ahora, tras la muerte de su primo, la familia necesitaba que él reclamara su lugar. La corona, aunque distante, volvía a proyectar su sombra sobre él. El duque cerró los ojos, el corazón latiendo con violencia. Recordó el rostro de su madre, los susurros nocturnos en su infancia, las advertencias de no hablar nunca de su verdadero apellido. ¿Era posible volver a encarnar ese destino? ¿Quería realmente convertirse en lo que la historia y la política exigían de él? Y sobre todo, ¿qué quedaría de sí mismo si aceptaba la herencia? Mientras tanto, en la mansión Monroe, Lady Evelyn tramaba su jugada final. La humillación pública no había bastado para doblegar el espíritu de Isabel, y la amenaza de escándalo crecía cada día. Por eso, una tarde de domingo, anunció su decisión ante un desayuno frío y silencioso. He aceptado la propuesta del señor Morton para ti, Isabel, declaró con voz seca. Es un comerciante acaudalado, con propiedades y una posición envidiable. Será un buen esposo. Isabel dejó caer la taza que sostenía. El señor Morton era conocido en la región por su fortuna, pero también por su crueldad y sus modales toscos. Clarissa sonrió, disfrutando del desconcierto de su hermana. No, susurró Isabel, pero Lady Evelyn no admitía réplicas. No tienes alternativa. Esta casa no puede permitirse más escándalos. Morton ha prometido liquidar nuestras deudas a cambio de tu mano. El compromiso se anunciará en la próxima cena de los Pembroke. Sé sensata. Isabel escapó al jardín, la respiración entrecortada. Sus sueños de libertad se desvanecían como la niebla sobre la pradera. El recuerdo del duque, de sus conversaciones sinceras y su mirada cómplice, dolía aún más en contraste con la realidad que la esperaba. En los días siguientes, la noticia del compromiso recorrió el pueblo como un relámpago. Los criados cuchicheaban. Los vecinos la miraban con compasión y cierta superioridad. El propio señor Morton comenzó a visitar la mansión, desbordando una confianza grosera que incomodaba a todos. «Eres más bonita de lo que esperaba, señorita Moreau», dijo una tarde, acercándose demasiado mientras ella servía el té. «No te preocupes, sabré cómo domar tu carácter». Isabel, con el estómago revuelto, mantuvo la compostura. Solo en su buhardilla, sentada junto a la ventana, permitía que las lágrimas la aliviara por unos instantes. En la otra punta del condado, el duque se debatía entre el deber y el deseo. Las cartas de su familia se acumulaban en su escritorio. Su secretario le urgía a viajar a Londres, a presentarse ante el consejo familiar, a asumir el título y las responsabilidades que durante años había rehuido. «Es su deber, Excelencia», insistió el secretario. «Su nombre restaurará el honor de los Ashbury. El país le necesita». Pero el duque no podía dejar de pensar en Isabel, en su dignidad herida, en la injusticia de verla sacrificada por una familia que jamás la había amado. No era el deber político el que atormentaba sus noches, sino la certeza de que, si aceptaba su destino,
La distancia entre él e Isabel sería definitiva, insalvable. La presión no tardó en mostrar su rostro más cruel. Lady Evelyn endureció su vigilancia, no permitiendo que Isabel saliera sin compañía, controlando sus cartas y sus visitas. La joven apenas podía respirar. Una tarde, mientras ayudaba a Clarissa a elegir una cinta para el cabello, su hermanastra susurró con malicia: «Deja de soñar, Isabel. Un duque nunca mirará a una criada. Morton, al menos, te dará un techo y comida». Isabel no respondió. Había aprendido que toda palabra era usada en su contra. Pero en su interior, la llama de la esperanza se negaba a extinguirse. La víspera de la cena de los Pembroke, el duque tomó una decisión. Envió un mensaje a la mansión Morrow, solicitando hablar con Lady Evelyn a solas. La madrastra, sorprendida pero expectante, lo recibió en el salón principal. «Excelencia, qué grata sorpresa. ¿A qué debo su visita?», preguntó, mostrando su sonrisa más amable. El duque fue directo. «He oído rumores sobre el compromiso de la señorita Morrow con el señor Morton. Me preocupa su bienestar». Lady Evelyn fingió una risa ligera. «Oh, Excelencia, no hay motivo de inquietud. Isabel ha tenido la suerte de encontrar un esposo adecuado. Es lo mejor para ella, dadas sus circunstancias». El duque la miró con una frialdad que heló el aire. «¿Es lo mejor para ella o para usted, Lady Evelyn?». Lady Evelyn cambió de tono, endureciendo la voz. «No toleraré insinuaciones, Excelencia. Isabel es una muchacha sin fortuna ni nombre. Morton es su única opción. Le ruego que no interfiera». El duque comprendió entonces que la batalla sería más dura de lo imaginado. Al salir, vio a Isabel en el corredor, los ojos rojos pero llenos de orgullo. Se detuvo ante ella y por primera vez permitió que el dolor se asomara a su rostro. «¿Es esto lo que desea, Isabel?», preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza, la voz quebrada. «No, pero nadie parece escucharme». El duque apretó los puños, impotente. «Si pudiera, cambiaría su destino». «Y yo el suyo», susurró ella. Se separaron en silencio, cada uno arrastrando el peso de sus cadenas. Esa noche, Isabel permaneció despierta, repasando una y otra vez las palabras del duque, aferrándose a la única verdad que le quedaba: su dignidad. Al amanecer, Lady Evelyn entró en su habitación, la expresión de quien ya ha ganado la batalla. «Prepárate. Esta noche, todos sabrán que pronto serás la señora de Morton. Y no intentes nada, Isabel, porque no tienes a dónde ir». Pero mientras la casa se sumía en los preparativos y la familia Ashbury debatía el regreso de su heredero, el destino, agazapado en las sombras, preparaba su propia jugada. Isabel, contra toda esperanza, se juró no dejarse destruir por la ambición ajena. Mientras en Ashbury el duque doblaba la carta de su tío y contemplaba su reflejo en el cristal, supo que el tiempo de las decisiones había llegado. Y así, en el umbral de la noche más crucial de sus vidas, ambos sentían que la historia aún no había dicho su última palabra. La tarde en Ashbury era de un brillo casi irreal, como si la naturaleza misma intuyera la inminencia de un cambio trascendental. En el gran salón, el duque caminaba de un extremo a otro, la carta recién llegada de la corte temblando entre sus manos. Sus ojos recorrían una y otra vez las líneas que sellarían su destino. La reina reclamaba su presencia. Su linaje debía ser restaurado y reconocido ante el país. Había llegado el momento de dejar atrás la sombra, de aceptar públicamente la herencia de sangre y dolor que durante años había intentado ocultar. Mientras tanto, en la mansión Morrow, Lady Evelyn presenciaba con un júbilo apenas disimulado el revuelo en los círculos sociales. Las noticias del duque y su linaje real se propagaban como un incendio. Las damas de la comarca cuchicheaban en los salones,
Las familias más ambiciosas preparaban estrategias. Clarisa, vestida con su mejor gasa rosa, absorbía con avidez cada detalle que su madre le relataba. «Lo entiendes ahora, hija mía», susurró Lady Evelyn, los ojos brillando con una luz febril. «Si el duque ha de ser reconocido como príncipe, debemos asegurarnos de que te elija a ti. No permitiré que esa bastarda se interponga en nuestro camino». Clarisa asintió con una sonrisa maliciosa, convencida de que la fortuna estaba a punto de sonreírle. Isabel, por su parte, se movía silenciosa por la casa, invisible y solitaria, cargando el doble peso de la humillación reciente y la inminente boda con el señor Morton. Sin embargo, en el fondo de su corazón, la esperanza no se había extinguido del todo. El día del anuncio oficial llegó envuelto en una solemnidad que electrizaba el aire. El duque convocó a la aristocracia local en su mansión. Carrozas relucientes bordeaban la avenida de Tilos. El salón se llenó de trajes de gala y joyas centelleantes. Lady Evelyn y Clarisa ocuparon un lugar destacado, seguras de que su hora había llegado. El duque apareció en el estrado, con la frente alta y una expresión grave. Sí. Los murmullos se apagaron cuando alzó la voz. «Damas y caballeros, hoy he recibido el llamado de la corte para aceptar mi verdadero nombre y deber. Mi familia, durante años, ha ocultado su linaje real por razones de Estado. Ahora, en obediencia a la voluntad de la reina, acepto mi papel con todas sus consecuencias». El salón estalló en exclamaciones, felicitaciones y reverencias. Lady Evelyn, satisfecha, presionó la mano de Clarisa. «Ahora, querida, es el momento». Pero el duque alzó una mano, reclamando silencio. «Hay algo más», continuó, con una firmeza que sorprendió a todos. «Si hoy acepto mi linaje, también debo hablar con franqueza de mis sentimientos. No puedo fingir interés donde no lo hay, ni ignorar el valor de la honestidad y la dignidad. Por ello, debo confesar que la única dama que ha conquistado mi respeto y mi aprecio en esta comarca es la señorita Isabel Moreau». Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Los abanicos dejaron de moverse. Los caballeros se miraron unos a otros con incredulidad. Lady Evelyn palideció, y Clarisa, incapaz de contenerse, dejó escapar un sollozo ahogado. «Esto es inaceptable», exclamó Lady Evelyn, alzando la voz por encima de la multitud. «Isabel no es más que una criada, una intrusa en nuestra familia. ¿Cómo se atreve a mancillar el honor de los Ashbury y de toda la nobleza?» El duque la miró con una serenidad glacial. «La dignidad y la verdad no entienden de linaje, Lady Evelyn». El escándalo estalló como una tormenta. Los invitados cuchicheaban sin disimulo. Las miradas se dirigieron a Isabel, que permanecía en un rincón, temblorosa, abrumada por la magnitud del momento. Quiso desaparecer, fundirse con las paredes, pero la declaración del duque era un faro imposible de ignorar. Lady Evelyn, fuera de sí, arrastró a Clarisa fuera del salón, sus pasos resonando como un tambor de guerra. En la mansión Moreau, la atmósfera era irrespirable. Lady Evelyn irrumpió en la habitación de Isabel, la rabia desbordando cada palabra. «Has traído la ruina sobre esta casa», gritó, arrojando las pocas pertenencias de la joven al suelo. «Sal ahora mismo de aquí. No volverás a cruzar este umbral mientras yo viva. No eres mi hija ni lo has sido nunca. Desaparece, Isabel». Isabel, con el rostro empapado en lágrimas, recogió sus cosas en silencio. Ni una palabra de Clarisa, ni una mirada de compasión de Lord Moreau, que se limitó a refugiarse en su despacho, ignorando el drama que desbordaba su propia casa. Así, al anochecer, Isabel se encontró en la calle, bajo la lluvia, sin más compañía que la dignidad herida y una maleta de ropa gastada. Caminó sin rumbo, sintiendo el frío calarle hasta los huesos, hasta que recordó el único lugar al que podía acudir: la casita de la vieja nodriza, en las afueras del pueblo. La vivienda era humilde,
de paredes encaladas y tejado de paja. La nodriza, una mujer de cabello blanco y manos temblorosas, la recibió con un abrazo que olía a pan recién hecho y a consuelo maternal. Ven, niña, pasa adentro. Aquí nadie te va a echar, dijo, secando las lágrimas de Isabel con un pañuelo limpio. Sé lo que han hecho contigo. El mundo es cruel con las almas nobles, pero aquí tendrás techo y un plato caliente. No es mucho, pero es digno. Isabel, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar sin miedo. La nodriza la arropó, le preparó una sopa sencilla y le ofreció una cama junto al fuego. Los días siguientes transcurrieron en una rutina de privaciones, pero también de libertad. Isabel ayudaba en la huerta, cosía y leía a la nodriza por las tardes. Los vecinos la miraban con cierta desconfianza, pero en el fondo admiraban el coraje de quien había preferido la miseria antes que la humillación. Mientras tanto, el escándalo seguía creciendo en la comarca. Los periódicos locales publicaban titulares sensacionalistas. Un duque se enamora de una criada. El linaje real en entredicho. Lady Evelyn, desesperada, multiplicaba sus visitas a las familias influyentes, buscando reparar su reputación y, sobre todo, asegurar un matrimonio ventajoso para Clarissa. Pero el nombre de Isabel era ahora un símbolo de rebeldía y de verdad, y muchos jóvenes empezaban a admirar su integridad. El duque, por su parte, se enfrentó a la corte y a su propia familia. Su declaración pública le había valido el respeto de algunos y el desprecio de otros, pero no se arrepentía. Sabía que el precio de la sinceridad era alto y que el camino hacia Isabel sería más arduo que nunca. Una tarde, el duque recibió la visita de su tío, el conde de Richmond. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por una muchacha sin fortuna ni nombre?, preguntó el conde, la voz cargada de advertencia. El duque sostuvo la mirada, firme. Prefiero vivir en el exilio con dignidad que en la corte con hipocresía. No me doblegaré ante la mentira. El conde suspiró, resignado. Entonces, prepárate para la guerra social. El mundo no olvida ni perdona tan fácilmente. Lejos de los salones dorados y de las intrigas palaciegas, Isabel encontraba en la casita de la nodriza una paz que creía imposible. Por las noches, sentada junto al fuego, recordaba las palabras del duque, su mirada sincera, y sentía que, a pesar de la pobreza, había recuperado algo aún más valioso, la dignidad y la libertad de ser ella misma. No sabía lo que el destino le deparaba. El futuro era incierto y el mundo hostil, pero en su corazón una nueva esperanza latía, silenciosa y firme, como la promesa de una vida en la que el amor y la verdad pudieran al fin caminar juntos. Y mientras la primavera despuntaba, trayendo consigo nuevos rumores y desafíos, Isabel y el duque sabían que su historia, lejos de concluir, apenas comenzaba a luchar por un lugar en el mundo. Isabel sostenía la jarra de agua con manos temblorosas, mientras la nodriza acomodaba los panes sobre la mesa. El rumor de la lluvia, golpeando el tejado, se mezclaba con el murmullo constante de voces ajenas en su mente, ecos de burlas y desprecio. Habían pasado ya varias semanas desde su expulsión de la mansión Moreau, y aunque el abrigo de la humilde casita y la ternura de la anciana le ofrecían refugio, la realidad era ineludible. Su reputación estaba hecha trizas. En el pueblo, nadie le dirigía la palabra sin lanzar antes una mirada de desconfianza o burla. Aquel día, la nodriza le tendió la mano con dulzura. No te dejes vencer, hija. Un corazón noble puede resistir más de lo que crees. Isabel forzó una sonrisa, pero el dolor era profundo. La soledad, ahora, era su única compañera. Y aunque la libertad recién hallada le ofrecía dignidad, también la mantenía al margen de la vida, como un fantasma que nadie quería ver. Mientras tanto,
En Ashbury, el duque se enfrentaba a una corte tan brillante como despiadada. El reconocimiento de su linaje real le había devuelto títulos y deberes, pero también lo había encadenado a un juego de poder y apariencias que despreciaba. El consejo de la reina era claro. Debía casarse con una dama de noble cuna y restaurar el prestigio familiar. Sin embargo, cada noche, en la intimidad de su estudio, el pensamiento de Isabel lo perseguía sin tregua. Una madrugada, incapaz de soportar la distancia, el duque ordenó ensillar su caballo y partió solo, envuelto en la niebla de un amanecer incierto. Nadie debía saber a dónde iba ni con quién se reuniría. Llegó a la casita de la nodriza cuando el sol apenas despuntaba y golpeó suavemente la puerta. Isabel, al abrir y reconocerlo, sintió que el corazón se le detenía. Excelencia, susurró, el asombro y la inquietud en su voz. Por favor, Isabel, no hablemos de títulos aquí, respondió él, quitándose el sombrero con una sonrisa fatigada. Solo soy un hombre que ha venido a ver a la mujer que ama. La nodriza los dejó a solas en la pequeña sala, fingiendo encontrar ocupación en la huerta. El silencio se instaló entre ellos, denso y cargado de preguntas sin respuesta. No debió venir, dijo Isabel, por fin, la voz apenas un susurro. Si alguien os ve, vuestra reputación, vuestra posición. El duque negó suavemente. No me importa la opinión de este mundo, Isabel. He visto la hipocresía en los salones dorados y he sentido el vacío del poder. Solo aquí, contigo, siento que la vida tiene sentido. Isabel apartó la mirada, luchando contra la emoción y el miedo. No es tan sencillo. No puedo permitir que tu nombre quede manchado por mi culpa. La gente no olvida ni perdona. Si permaneces a mi lado, serás objeto de burla y desprecio. La corte jamás lo aceptará. Él se acercó, tomando su mano entre las suyas. ¿De verdad crees que eso me detendría? Preferiría renunciar a todo antes que perderte. Isabel lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de amor y desesperación. Y yo no podría vivir sabiendo que eres infeliz por mi causa. No puedo ser el motivo de tu ruina, ni de la caída de tu familia. Por favor, no me pidas eso. El duque la atrajo suavemente hacia sí, pero Isabel se apartó, asustada de la intensidad de sus propios sentimientos. Tienes una obligación con tu linaje, con tu país. Yo solo soy una sombra en tu historia. Él la miró con ternura. Eres la luz que me ha mostrado lo que de verdad importa. Pero Isabel, aún con el corazón en llamas, no cedió. La herida de la humillación, el peso de la condena pública, todo se agolpaba en su pecho. Déjame, por favor, no pongas en peligro tu futuro por mí. No puedo soportarlo, susurró. El duque se quedó en silencio, sin atreverse a contradecirla. Finalmente, asintió con gravedad. No me rendiré, Isabel. No ahora. Cuando se marchó, Isabel sintió que el aire se volvía irrespirable. Se dejó caer sobre la silla, sollozando en silencio. Por más que lo amara, la brecha entre sus mundos era insalvable. En los días siguientes, la presión social se intensificó. Las visitas al pequeño mercado se convirtieron en pruebas de valor. Los aldeanos murmuraban a su paso. Algunos la rehuían, otros la observaban con descaro. Las jóvenes de la comarca, temerosas de ser asociadas con ella, la evitaban abiertamente. Isabel se sentía cada vez más sola, cada vez más arrinconada. Mientras tanto, en la mansión Moreau, Clarissa no soportaba la idea de que la atención del duque siguiera orientada hacia su hermanastra caída en desgracia. El fracaso de Lady Evelyn en asegurarle el título de duquesa la había vuelto más amarga y resentida. Decidida a borrar cualquier resto de compasión hacia Isabel, comenzó a visitar a las familias vecinas, sembrando rumores aún más venenosos. No fue solo el escándalo en Ashbury, decía, fingiendo pesar. Isabel siempre fue una muchacha ambiciosa.
capaz de cualquier artimaña para atraer la atención de los hombres poderosos. No me sorprende que acabara donde está. Las palabras de Clarisa se propagaron rápidamente, dando nueva fuerza a los prejuicios. Pronto, las señoras del condado prohibieron a sus hijas hablar o incluso mirar a Isabel. La nodriza, indignada, se esforzaba por protegerla, pero incluso ella notaba cómo la hostilidad crecía cada día. Una tarde, mientras recogía leña en el bosque, Isabel fue interceptada por dos jóvenes del pueblo. Sus palabras, cargadas de desprecio, la hirieron más que cualquier castigo físico. «¿Creíste de verdad que podrías ser duquesa, bastarda?», se burló uno de ellos. «Deberías agradecer a Lady Evelyn que te haya dado techo tantos años», añadió el otro. Isabel agachó la cabeza y regresó a la casa, deseando desaparecer del mundo. Esa noche, la nodriza intentó consolarla, pero Isabel apenas probó bocado. «No puedo quedarme aquí mucho más tiempo», dijo, la voz apagada. «No quiero traer desgracia sobre ti». La anciana negó con fuerza. «No digas tonterías, niña. La dignidad no trae desgracia, pero sí revela la miseria de quienes la temen». Sin embargo, Isabel no encontraba consuelo. Por primera vez pensó en huir lejos, empezar una vida donde nadie la conociera, donde el nombre Moreau no pesara como una maldición. En Ashbury, el duque también sentía la presión de su entorno. El consejo de la reina le envió emisarios, recordándole su deber, su responsabilidad con la corona. El conde de Richmond lo visitó, la voz cargada de severidad. «La corte exige un compromiso inminente, sobrino. El pueblo necesita verte casado con una dama digna de tu rango. Tu reputación empieza a verse manchada por esas visitas imprudentes a la casa de la nodriza. Debes elegir». El duque lo enfrentó con una calma tensa. «No aceptaré un matrimonio sin amor. No me dejaré arrastrar por las convenciones». El conde frunció el ceño. «¿Entonces prefieres el ostracismo? ¿La ruina de tu familia?». El duque no respondió, pero en su interior la batalla era feroz. El conflicto crecía también en el corazón de Isabel. Cada noche, luchaba entre el anhelo de volver a ver al duque y el temor de ser la causa de su destrucción. ¿Era justo sacrificar el futuro de un hombre noble por una pasión imposible? ¿O era más cruel condenarse a la soledad y negar la única verdad que había conocido en su vida? La presión se volvió insoportable cuando una carta anónima llegó a la casita de la nodriza, advirtiendo a Isabel que no debía recibir más visitas del duque si no quería causar un escándalo mayor. La letra era inconfundible. Clarisa seguía acechando, dispuesta a todo para borrar a su rival. Esa noche, Isabel se sentó junto al fuego, los ojos fijos en las llamas. La nodriza la observó en silencio, comprendiendo que la joven estaba al borde de una decisión crucial. «No dejes que el miedo elija por ti, hija», murmuró la anciana. «El amor verdadero siempre encuentra su camino, aunque el mundo entero lo niegue». Isabel cerró los ojos, sintiendo el peso de todas las miradas, de todas las palabras crueles, de todos los sueños rotos, pero también, en el fondo, una chispa de valor comenzaba a arder. El destino parecía decidido a separarlos, pero ni el escándalo, ni la humillación, ni la envidia de Clarisa habían logrado apagar del todo la esperanza. Y mientras la noche caía sobre Derbyshire, Isabel sabía que muy pronto tendría que elegir entre el miedo y el amor, entre la huida y la lucha por su propia felicidad. La mansión Ashbury resplandecía como nunca antes. Era una noche de primavera, y las carrozas se agolpaban bajo los tilos, dejando descender a damas enjolladas y caballeros de frac impoluto. Los rumores sobre el evento del duque corrían de boca en boca. Algunos hablaban de un anuncio solemne, otros de una reconciliación con la corte, y todos especulaban acerca de la joven caída en desgracia, que había robado, por un instante, la atención de un príncipe. Isabel contemplaba el bullicio desde una ventana de la humilde casita de la nodriza. Su vestido, sencillo pero limpio, era el único lujo que le quedaba.
La invitación había llegado esa misma mañana, escrita con la elegante caligrafía del duque y acompañada de unas palabras escuetas. Confíe en mí, su verdad merece la luz. La nodriza la animó a acudir, pero Isabel sentía el corazón apretado por la ansiedad. Aún así, no podía ignorar la promesa implícita en la carta. Mientras ella se preparaba, en Ashbury, el duque supervisaba los últimos detalles con una mezcla de determinación y nerviosismo. Había pasado semanas reuniendo documentos, cartas y testigos, escudriñando archivos en París y Londres y sorteando la hostilidad de la corte. Nada quedaba al azar. Aquella noche sería decisiva para el destino de Isabel y para el suyo propio. Al caer la noche, la gran sala se llenó de la flor y nata de la nobleza local y de varios emisarios reales. Lady Evelyn y Clarissa, vestidas con sus mejores galas, ocupaban un lugar preferente, seguras de que el duque estaba a punto de anunciar un compromiso que devolvería el brillo a su apellido. Clarissa, con la sonrisa triunfante, escudriñaba el salón en busca de Isabel, convencida de que no tendría el valor de presentarse. Pero Isabel llegó, conducida por la nodriza y recibida con un murmullo de sorpresa y desprecio. Caminó erguida, sin mirar a los lados, hasta detenerse junto a una columna, apartada pero visible para todos. El silencio fue absoluto cuando el duque subió al estrado, su porte más regio que nunca. «Damas y caballeros», comenzó, su voz resonando con firmeza. «Os he convocado esta noche no solo para celebrar la nueva etapa de mi familia, sino para honrar la verdad, por incómoda que resulte». Un murmullo inquieto cruzó la sala. Lady Evelyn frunció el ceño, inquieta. «Muchos de vosotros conocéis a la señorita Isabel Moreau», prosiguió el duque. «Durante meses ha sido objeto de calumnias, desprecio y humillación, pero la verdad que se os ha ocultado esta noche será revelada». El duque hizo una seña. Un criado trajo una caja de caoba, de la que extrajo varios documentos y una carta sellada. La abrió ante todos, con gesto solemne. Isabel Moreau no es, como se ha afirmado, una bastarda ni una simple criada. Es la hija legítima de la condesa Adèle de la Vallière, perteneciente a una de las más ilustres familias de la nobleza francesa, despojada de sus derechos tras la Revolución y obligada al exilio en Inglaterra. El impacto fue inmediato. Los abanicos se detuvieron en el aire. Los caballeros se miraron incrédulos y hasta los músicos dejaron de tocar. Lady Evelyn se puso en pie de un salto. «¡Eso es absurdo!», exclamó, la voz teñida de pánico. «Pura invención. Esa mujer fue siempre una advenediza. No existe ningún título, ni fortuna, ni familia que la respalde». El duque la miró con fría compasión. «Aquí están los documentos de nacimiento. El acta de matrimonio de sus padres en la Catedral de Saint-Sulpice, la correspondencia con la corte de Luis XVI y los testimonios de antiguos sirvientes de la familia de la Vallière. Permítanme presentarles también al vizconde de Montreuil y a la señora Duclos, que han viajado desde Francia para dar fe de la identidad de Isabel». Un hombre de porte distinguido y una anciana elegante dieron un paso adelante, inclinándose ante la asamblea. El vizconde habló con voz clara. «Conocí a la condesa Adèle en París. Isabel es su única hija viva, legítima heredera del título y del apellido. Su linaje es irreprochable». La señora Duclos, emocionada, añadió: «Yo la vi nacer, la llevé en brazos. Es la última de los Lavalière». El revuelo fue inmediato. Las damas se inclinaban unas hacia otras, los caballeros fruncían el ceño, y la atmósfera se cargó de asombro y vergüenza. Clarissa, lívida, apretaba el abanico hasta deformarlo, mientras Lady Evelyn buscaba desesperada una salida. «Mien», chilló fuera de sí, «todo es una conspiración para deshonrarme». El duque se irguió aún más y su voz sonó implacable. «Basta, Lady Evelyn. Durante años habéis ocultado la verdad, robando a Isabel su nombre, su herencia y su dignidad.
Aquí está la carta de confesión de vuestro difunto esposo, Lord Moreau, en la que admite haber cedido a la presión de su segunda esposa y haber negado a Isabel su derecho legítimo. Un criado entregó la carta a la asamblea. Algunos nobles la leyeron en voz alta, y pronto el salón se llenó de indignación contra Lady Evelyn. «¡Ha sido un engaño!», gritó una dama. «¡Cuánta crueldad!». Lady Evelyn, acorralada, intentó huir, pero varios testigos la detuvieron. Clarissa, derrotada, se desmoronó en su asiento, incapaz de sostener la mirada de nadie. El duque descendió del estrado y caminó hacia Isabel. El silencio era absoluto. Tomó su mano y la condujo ante todos. «Hoy, ante la nobleza de Inglaterra, restauro el nombre de Isabel de la Vallière y le devuelvo el lugar que siempre le perteneció. Que nadie vuelva a cuestionar su honor ni su origen». Por primera vez, Isabel sintió que el peso de los años de humillación y dolor se desvanecía. Miró al duque, y en sus ojos vio la promesa de una vida nueva, construida sobre la verdad. Uno a uno, los presentes comenzaron a inclinarse ante ella. Algunos, avergonzados, balbucearon disculpas. Otros, con sincera admiración, le tendieron la mano. El escándalo era mayúsculo, pero el respeto hacia Isabel crecía con cada segundo. La noticia recorrió la comarca como un incendio. A la mañana siguiente, la posición social de Isabel había cambiado para siempre. Las familias que antes la despreciaban, ahora la buscaban, deseosas de congraciarse con la nueva heredera francesa. Incluso aquellos que la habían humillado no podían negar la evidencia de los documentos y los testigos. En la casita de la nodriza, la anciana la recibió con lágrimas de orgullo. «Te lo dije, hija, la verdad siempre acaba saliendo a la luz». Isabel sonrió, aún incrédula ante el giro de los acontecimientos. El mundo, que la había repudiado y condenado, ahora se inclinaba ante su nombre restaurado. Pero sabía que la paz aún estaba lejos y que los enemigos, aunque derrotados, no olvidarían con facilidad. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde la ventana de Ashbury, Isabel comprendió que el pasado, por fin, había dejado de ser una cadena. El futuro, sin embargo, seguía siendo un misterio, lleno de promesas y de peligros. Y aunque el escándalo aún palpitaba en los salones y en los corazones de muchos, Isabel sentía por primera vez que podía decidir su propio destino, porque ahora, al fin, era dueña de su nombre y de su historia, y el mundo entero aguardaba para ver qué haría con esa nueva libertad. El crepúsculo caía sobre Ashbury como una caricia dorada, y el aire era denso de flores y rumores. La noticia de la restauración de Isabel, como legítima heredera de la familia de la Vallière, seguía latiendo en cada rincón de Derbyshire, provocando un giro en las conversaciones y los saludos. Ahora las damas la buscaban con sonrisas amables y los caballeros se inclinaban con deferencia. Sin embargo, Isabel sentía el peso de su nueva posición como una armadura fría, incómoda, sobre una piel aún marcada por cicatrices invisibles. En la soledad de sus aposentos, contemplaba el vestido de seda azul que la nodriza había planchado para ella, símbolo de una dignidad recuperada, pero también de una incertidumbre abrumadora. ¿Debía aceptar la vida de privilegios, el amor de un hombre que la había defendido ante todos? ¿O buscar un destino más allá de los muros dorados, lejos de la corte y sus juegos de poder? La decisión no era fácil. La memoria de los años de sumisión, de las miradas altivas de Lady Evelyn, de los insultos velados de Clarissa, aún la acosaban. ¿Era digna de un amor tan alto como el del duque? ¿No sería todo una ilusión, un sueño de niña pobre disfrazado de realidad? Esa tarde, el duque la invitó a pasear por los jardines de Ashbury. La cita era pública, pero la tensión entre ambos era tan íntima que todo el séquito parecía desvanecerse a su alrededor. «¿No te parece extraño, Isabel?», dijo él con una sonrisa suave. «Hace apenas unas semanas
caminabas por estos mismos senderos como una sombra. Ahora todos te miran como si fueses una reina. Isabel bajó la vista, jugando nerviosa con la punta de un guante. Las miradas cambian rápido, Excelencia, pero el corazón tarda más en sanar. El duque se detuvo junto a un rosal en flor y la miró con una intensidad que traspasaba cualquier título o distancia social. No te llamo aquí por tu título, ni por tu fortuna, dijo, su voz tan baja que solo ella pudo oírla. Te amo, Isabel. Te amo por tu coraje, por tu bondad, por la dignidad con la que soportaste la injusticia. Quiero casarme contigo, pero no por deber ni por conveniencia. Quiero un matrimonio por amor. Isabel sintió que las palabras le temblaban en la garganta. No sé si puedo, Excelencia. No sé si soy capaz de creer en mi propio valor. He vivido tanto tiempo sintiéndome menos, temiendo cada mirada, cada juicio. ¿Cómo puedo ser la esposa de un hombre como tú? El duque se acercó y tomó sus manos entre las suyas. No eres menos que nadie, eres más fuerte de lo que crees. No tienes que demostrar nada a este mundo, ni siquiera a mí. Solo tienes que escuchar a tu corazón. Si no quieres esta vida, si deseas marcharte y buscar tu propio camino, te ayudaré a hacerlo. Pero si aún guardas un rincón para mí, Isabel, haré todo lo posible para merecerlo. Ella lo miró, luchando contra las lágrimas. Tengo miedo, admitió. Miedo de perderme, de no saber quién soy fuera de las expectativas de los demás. El duque asintió, su mirada llena de ternura. Entonces, busquémoslo juntos. Podemos crear una vida que no pertenezca a la corte ni a las viejas heridas, sino solo a nosotros. Un silencio cálido los envolvió. Isabel sentía cómo, poco a poco, el hielo de la duda se derretía ante la honestidad de aquel hombre. Por primera vez, el futuro se abría ante ella, como un campo fértil, lleno de posibilidades. Mientras tanto, en la mansión Moreau, Clarissa vivía su propia derrota. Humillada ante la sociedad, había dejado de asistir a bailes y recepciones, refugiándose en la soledad de su cuarto. Las antiguas amigas la evitaban, y Lady Evelyn, consumida por la vergüenza, solo le dedicaba miradas frías y silencios hostiles. Para Clarissa, el fin del escándalo significaba el exilio social, la caída desde la cima de los sueños dorados a la más amarga realidad. Una tarde, Isabel la encontró por casualidad en los jardines de la mansión, de pie junto a un banco, el rostro pálido y los ojos enrojecidos. No tienes por qué temerme, Clarissa, dijo Isabel con calma. No busco venganza ni tu humillación. Clarissa la miró con resentimiento y dolor. ¿Qué sabes tú de lo que es perderlo todo? Yo era la elegida, la que debía brillar. Ahora solo me queda la sombra. Isabel, por primera vez, sintió compasión por su hermanastra. No somos tan distintas. Ambas sabemos lo que es ser prisioneras de las expectativas de otros. Clarissa no respondió. Simplemente se alejó, derrotada, dejando atrás el mundo de máscaras que había sido su única patria. La posición de Isabel en la sociedad cambió de la noche a la mañana. Invitaciones, halagos y propuestas de toda índole llegaron en torrentes. Pero ella solo sentía vértigo ante el desfile de rostros desconocidos y sonrisas interesadas. La corte, siempre voluble, la recibía ahora con los brazos abiertos. Pero Isabel sabía que la aceptación era tan frágil como el cristal. En su corazón, el eco de las palabras del duque resonaba con fuerza. ¿Merecía realmente una felicidad tan grande? ¿Podría alguna vez dejar de mirar atrás y aceptar que era digna de amor? Una mañana se refugió en la capilla del jardín buscando consuelo en el silencio y la luz filtrada por los vitrales. Allí, la nodriza la encontró, sentada de rodillas, la cabeza inclinada. «Nadie puede elegir por ti, hija», susurró la anciana, sentándose a su lado. «El pasado nos marca, pero no nos define. Si amas al duque,
No dejes que el miedo te lo arrebate. Isabel cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Por primera vez, permitió que la esperanza y el deseo se abrieran paso entre las ruinas de la antigua humillación. Al salir, encontró al duque esperándola junto a la fuente. «Te he buscado», dijo él, sin ceremonia. «Solo quiero que sepas que mi amor es libre y que mi vida es tuya si la quieres». Ella sonrió temblorosa y por fin se atrevió a responder. «No sé qué me depara el futuro, pero quiero aprender a ser feliz. Quiero intentarlo contigo, por amor y por mí misma». El duque la abrazó, y en ese instante, el mundo pareció suspenderse entre el pasado y el porvenir. Sin embargo, la corte aún esperaba, y las pruebas de la vida juntos apenas comenzaban. Entre la promesa del amor y las dudas del corazón, Isabel sabía que el último capítulo de su historia aún estaba por escribirse. La mañana de la decisión amaneció clara, con un aire renovador que agitaba los campos de Ashbury y barría los últimos rastros del invierno. Isabel, de pie ante el espejo, se miró largamente. Ya no era la joven que aceptaba el desprecio en silencio, ni la sombra relegada a la penumbra de las mansiones ajenas. El reflejo que le devolvía el cristal era el de una mujer marcada por el dolor, pero también transformada por la dignidad y la esperanza. Aquel día, el duque la esperó en la galería de la biblioteca. Su porte era solemne, pero su mirada, vulnerable, como la de un hombre que sabe que todo cuanto desea depende de una sola palabra. Isabel avanzó con paso sereno, y antes de que él pudiera hablar, fue ella quien tomó la iniciativa. «No quiero ser solo la duquesa de Ashbury», dijo Isabel con la voz firme. «No quiero vivir bajo la sombra de ningún nombre, ni siquiera el tuyo. Si acepto casarme contigo, debe ser en mis propios términos, con respeto mutuo, con libertad para ser quien soy, y con la promesa de que nuestro amor no será una jaula, sino un hogar». El duque, sorprendido y conmovido, tomó sus manos y la miró a los ojos. «Eso es lo que siempre soñé», respondió con voz grave. «Quiero que seamos iguales en dignidad, en amor y en propósito. Quiero aprender de ti y contigo lo que significa construir algo verdadero». Isabel sonrió y supo que por fin estaba lista para abrazar su historia y mirar hacia el futuro sin miedo. La noticia de la boda recorrió Inglaterra como un relámpago. Las invitaciones, grabadas en papel de lino francés y selladas con los escudos de ambas casas, llegaron a las mansiones más encumbradas de la nobleza y también a los humildes aliados que Isabel había conocido en sus días de exilio. La ceremonia, anunciada como un evento sin precedentes, reunía no solo a la aristocracia inglesa y francesa, sino a quienes anhelaban un cambio en la rígida estructura social. Lady Evelyn, despojada ya de todo poder sobre Isabel, observó desde la distancia cómo su antigua hijastra era celebrada y honrada por quienes antes la despreciaban. Sus intentos de recuperar prestigio, de influir en los preparativos o de presentarse como una figura relevante, fueron ignorados por todos. Clarissa, por su parte, se había retirado discretamente de la vida pública, incapaz de soportar el brillo ajeno, ni de encontrar su propio lugar entre las ruinas de sus ambiciones. El día de la boda, los jardines de Ashbury se convirtieron en un escenario de esperanza. Las flores blancas y azules caían como una lluvia sobre los invitados. Los vitrales de la capilla reflejaban la luz dorada de la primavera. Isabel caminó hacia el altar del brazo del vizconde de Montreuil, su padrino, mientras los murmullos de admiración y respeto crecían a su paso. El duque la aguardaba, elegante y sereno, con una emoción contenida que solo se reveló en la ternura de su mirada. La ceremonia fue breve, pero cargada de significado. Cuando el sacerdote preguntó si Isabel aceptaba al duque como esposo, ella respondió con una claridad que resonó en todo el recinto. «Sí, lo acepto»,
pero solo en libertad y respeto, y bajo la promesa de que nuestro amor servirá para proteger a quienes, como yo, han sido despojados de su voz y su lugar. El duque repitió su promesa, sellando el compromiso con un beso que fue mucho más que un símbolo. Era la unión de dos voluntades igualadas por el dolor, la esperanza y el deseo de justicia. La celebración que siguió fue grandiosa, pero lejos de la ostentación vana. Se sirvió comida tanto para los nobles como para los aldeanos, y la música unió a todos en una sola danza. Las risas y los brindis se confundieron con los discursos, pero el momento más conmovedor llegó cuando Isabel, ya como duquesa, se dirigió a los presentes. Hoy comienza una nueva era para Ashbury, declaró, la voz firme y clara. Usaremos nuestra posición no para perpetuar los privilegios, sino para abrir caminos a quienes han sido excluidos. Esta casa será refugio para los perseguidos, escuela para los humildes y esperanza para quienes han sido silenciados. El duque, a su lado, asintió con orgullo. Mi esposa habla por ambos. Juntos seremos custodios de la verdad y la compasión. Los aplausos estallaron, y no hubo envidias ni resentimientos capaces de opacar la promesa de aquel día. Esa noche, cuando el bullicio se apagó y la luna iluminó el jardín donde todo había comenzado, Isabel y el duque caminaron solos entre las flores. Se detuvieron junto al viejo rosal, donde él había declarado su amor por primera vez. ¿Eres feliz?, susurró el duque. Isabel lo miró con una sonrisa serena, llena de gratitud. Lo soy, porque esta felicidad la he elegido, porque por fin soy dueña de mi destino. Él la abrazó, y juntos contemplaron el horizonte, conscientes de que su historia, aunque marcada por el dolor, había florecido en un amor tan fuerte como justo. Así, bajo las estrellas, sellaron la promesa de un amor duradero y el compromiso de luchar por una sociedad más generosa, donde ninguna voz volviera a ser acallada. El futuro se abría ante ellos, luminoso e inexplorado, y juntos dieron el primer paso hacia una nueva vida, con la esperanza como estandarte y el corazón libre de miedo.